Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos a esta hora de la noche. Ha sido muy larga la jornada, pero se cumplen 8 días de bloqueos, de manifestaciones y ya en las últimas horas se ha venido registrando violencia. Su opinión al respecto con respecto al panorama actual del país. Bueno, me parece muy lamentable que hemos tenido que llegar hasta este punto. Hay que recordar los orígenes de esta crisis y básicamente es los intentos que se dieron desde el Ministerio Público por tratar de deslegitimar el proceso electoral que hemos pasado los guatemaltecos en los meses anteriores. Básicamente se hizo un acto en el cual se allanaron las instalaciones primero que tenía el Tribunal Supremo Electoral en el Parque de la Industria y luego en el mismo Tribunal Supremo Electoral, en donde de hecho se secuestraron las actas 4 y 8 de una forma bastante infame, podríamos decir, que levantó de alguna forma el enojo de muchos guatemaltecos. Lamentablemente, esas manifestaciones que se tenían que haber dado de forma pacífica y que se tenía que haber dado en el contexto muy similar a lo que se dio en el 2015, cuando básicamente los guatemaltecos manifestaron en la Plaza de la Constitución sin afectar la libre locomoción, sin afectar el derecho de los guatemaltecos a movilizarse dentro del territorio. En esta ocasión, ese enojo lamentablemente desembocó en bloqueos necesarios que les es muy difícil afrontar las pérdidas que se puedan estar teniendo, pero también con el hecho de que puede tener efectos económicos en cuanto al incremento de precios, en cuanto al desabastecimiento, y es lo que hemos estado viendo. Así que es una crisis en la cual estamos viendo el descontento de las personas, pero por otra parte también estamos viendo efectos importantes en la economía de los guatemaltecos, pero también en su derecho de movilización, y preocupa porque el país creo que no puede aguantar más tiempo en esta situación y tarde o temprano se tiene que llegar a una solución para el país y que pueda efectivamente continuar hacia adelante y pasar esta crisis económica, esta crisis política, perdón, que considero es de las más críticas de los años 90. Y hablaba de consecuencias económicas a partir de estos bloqueos que ya, repito, cumplen 8 días. En el transcurso del día hemos conversado con Ajexport, también con la Cámara de Alimentos y Bebidas, con el CACIF, y coinciden en algo, en que se necesita un diálogo urgente porque el bolsillo del guatemalteco ya se está viendo afectado y el desabastecimiento de productos en distintos comercios del país, además de esa obligación por parte de algunos manifestantes del cierre de comercios, porque los mini comerciantes prácticamente son los afectados. Pero también, Paul, observamos y escuchamos al presidente de la República, Alejandro Yamatei, en cadena nacional, diciendo que no va a tolerar más bloqueos, que son ilegales, y exhortaba al presidente electo Bernardo Arévalo a solucionar el problema. ¿En manos de quién está la solución? ¿Del Poder Ejecutivo, del presidente electo, del Ministerio Público? Yo creo que en este momento está en las manos del Ministerio Público. A ver, si bien el presidente de la República, Alejandro Yamatei, habla de que la transición se va a dar y que va a ser una transición como la que hemos tenido en los últimos 38 años de forma pacífica, que se van a respetar los resultados electorales y que básicamente quienes ya tienen sus credenciales como candidatos electos van a tomar posesión el 14 de enero, las señales desde el Ministerio Público lamentablemente no han sido las mejores por los hechos que he descrito anteriormente, los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral, el ataque a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el cuestionamiento al ejercicio electoral que tuvimos los guatemaltecos, en donde, recordemos, en la primera vuelta electoral participaron más de 5.5 millones de guatemaltecos y en la segunda vuelta electoral más de 4.5 millones, en donde participaron 125,000 voluntarios en las juntas receptoras o en las mesas receptoras de votos, en las juntas municipales, en las juntas departamentales. Fue un ejercicio cívico y vemos lamentablemente esa intención de parte del Ministerio Público de querer cuestionar algo que ha sido una tradición desde hace casi 40 años en ese país, en este país. Entonces lo que se tiene que hacer acá es dar señales concretas desde el Ministerio Público que esta locura va a parar y que no se va a seguir cuestionando los resultados electorales en la cual participamos los guatemaltecos, y que tenemos un sistema electoral bastante transparente
con estándares internacionales. Es más, me atrevería a decir que es uno de los mejores sistemas electorales en el mundo y en América Latina. Así que lo que más conviene al país es que se respete eso, pero tienen que haber señales claras del Ministerio Público de que no se va a seguir con ese juego político y que efectivamente la transición del poder se va a otorgar a aquellos que ganaron legítimamente las elecciones, sea de cualquier partido político, nos guste o no a los guatemaltecos, pero esa fue la decisión de 5.5 millones de guatemaltecos en la primera vuelta electoral y de 4.5 millones en la segunda vuelta. Y yo, por otra parte, creo que es importante que los manifestantes en esta oportunidad que están bloqueando el paso vehicular comprendan que no es la forma de obtener los objetivos que desean en este momento. Ya tenemos un precedente en 2015 de que se puede manifestar de forma pacífica sin afectar la economía del país y sin afectar los derechos de los otros guatemaltecos. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y acompañarnos en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Que tenga una excelente noche. Mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. ¿Cómo se están desarrollando las manifestaciones en la ciudad capital? Quédese con nosotros porque al volver tenemos todos los detalles. Jefe, qué pena. Hoy perdí